Decadencia neoliberal en gobiernos de caos social, falsa democracia, meritocracia, avaricia, diálogo. La falsa democracia de los gobiernos neoliberales implica la negación de los motivos por los cuales llegaron al poder. Es decir, rechazan los motivos por los cuales fueron votados, no solamente no cumplen lo que dijeron, sino que hacen lo contrario. Entonces ellos creen que la democracia no es el gobierno del pueblo, sino que la democracia es el gobierno del gobierno más votado últimamente. Entonces eso no es la democracia. La democracia es cumplir lo que por lo cual la gente te votó. Entonces las profecías hablan de que los gobiernos iban a caer no por las contras, sino por sus propios votantes traicionados. La meritocracia implica el cancherismo de los niños pijos, de los nenes chetos crecidos, que tuvieron suficiente abundancia como para untar la manteca en el techo, que hablan del mérito de los demás y de lo que los demás tienen que pagar más caro, de las corporaciones energéticas que no consideran que no deben aumentar el precio de sus servicios desconociendo el aumento de los ingresos de las personas que lo tienen que pagar, ¿no? Con el cuento de que no hay que dar subsidios porque en el norte no hay red de gas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener los subsidios que correspondan y poner la red de gas en el norte. Siempre con cuestiones de falsedad, en donde se buscan argumentos ficticios para sostener mentiras que no se sostienen más. Los gobiernos neoliberales son una estafa a sus pueblos porque siempre se encargan de aplicar el ajuste para las clases trabajadoras, para los más vulnerables, y automáticamente dar beneficios a los sectores más acomodados. Entonces, la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, el pueblo no son solamente los más acomodados. El pueblo son todos, particularmente la mayoría de los trabajadores que necesitan trabajar para llegar a fin de mes. Entonces, la mentira de la meritocracia, que muchas de las personas que hablan de mérito son personas que heredaron fortunas y que solamente tienen el mérito de administrarlas no suficientemente mal como para no perderlas, ellos hablan de mérito a personas trabajadoras que tienen que hacer esfuerzo físico con su propio cuerpo para poder sobrevivir, y cuando recurren a un gobernante neoliberal al que le cuentan su situación, como esta mujer trabajadora de la yerba en Misiones, el gobernante neoliberal le dice, tengo que pensar en un país de 47 millones de habitantes. O sea que niega el liberal que niega al individuo para pensar supuestamente en el colectivo. Siempre mentiras y cuestiones ficticias que lo que buscan es legitimar un régimen injusto, violento, que promueve lo peor que supuestamente dicen combatir. Supuestamente quieren la libertad, quieren la república y quieren la democracia. Y hacen todo lo posible para que literalmente el pueblo demande gobiernos socialistas y comunistas. Claman por una revolución socialista en el mundo, por un régimen comunista que anule la propiedad privada, porque resulta que son tan liberales que no quieren la propiedad privada. Quieren arriesgar a sus propios trabajadores campesinos que tienen pequeñas propiedades a perderlas, con el cuento de la posibilidad de obtener un crédito. ¿Dónde está el Estado que recauda impuestos y que lucra con la creación de riqueza, que no puede dar algún tipo de crédito para mejorar la capacidad productiva de establecimientos productivos que son de subsistencia? De tal manera que lo único que hacen es obtener créditos que hacen que su propiedad esté en manos del sistema financiero. El sistema financiero que quiere deglutir la propiedad de la tierra de trabajadores campesinos que producen para apenas sobrevivir. Entonces, no se quejen de la democracia, de que no se respetan los gobiernos que surgen de la democracia, cuando los gobiernos que surgen de la democracia lo primero que hacen es castigar los motivos por los cuales fueron electos. La democracia no es que un gobierno dure 4, 5 o 6 años. La democracia es que cuando un gobierno asume, cumpla los motivos por los cuales fue votado y no que dé la contra. ¿Se entiende? Y los que hablan de mérito tienen que demostrar qué es lo que hacen personalmente y cuál es el riesgo que ponen personalmente, que implica el riesgo de su propia supervivencia como un trabajador que si no cobra, no come y puede llegar a morir. ¿Qué son los que hablan de meritocracia? ¿Qué es lo que son capaces de poner por sí mismos para salvar sus propios países? ¿Qué pasa con los gobiernos neoliberales que llegan al poder de sus propios estados
para meter ajustes tremendos que implica castigar a los trabajadores que apenas pueden sobrevivir y que tienen que trabajar para pagar impuestos y servicios, que dicen que van a eliminar impuestos y aumentan los impuestos a las clases trabajadoras y se los eliminan a las grandes corporaciones y a las élites y a las castas más altas de las sociedades de cada país. Dejen de mentir y dejen de engañar. Y no hablen de diálogo, el diálogo. Hablan del cuento del diálogo. El diálogo después de que meten la medida que no pueden sostener. Después se habla del diálogo. El diálogo tiene que ser antes. Si es una democracia, es el gobierno del pueblo. Entonces, si un gobierno quiere poner una política, tiene que consultar antes con el pueblo, antes de implantarla. No de hablar de diálogo después de que el rechazo. Y siempre con el cuento de recurrir a personajes políticos del pasado que son malos, que son tremendos. Claro, son tan tremendos que los nuevos que vienen a sacar eso malo del Estado del populismo hacen todo lo posible para que esos personajes nefastos del pasado hasta luzcan deseables. ¿Se entiende? Y el cuento del populismo, el populismo neoliberal es repugnante, porque habla de meritocracia y los que hablan de meritocracia no tienen mérito para sostener los privilegios de los que han sido beneficiados. En la verdad, la humanidad va a prevalecer, con la buena fe, con la verdad y la búsqueda de la justicia. En la verdad, la humanidad prevalece. Argentina prevalece. Patria, familia, libertad y república. Argentina prevalece. Y las naciones que logren sacar sus gobernantes estafadores y que busquen la paz y la dignidad, también. Estamos en contacto. Gracias.